Bienvenidos a tu clase de ciencias naturales. ¿Alguna vez has podido evidenciar que en el agua los objetos parecen perder peso? Bueno, esto es algo que un matemático griego, Arquímedes, pues hizo este análisis y pues logró descubrir algunos principios que explican esta situación. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer un pequeño y sencillo análisis acerca de este principio, que se le conoce como principio de Arquímedes. Se nos dice que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un líquido o un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, igual al peso del líquido desalojado. Bueno, entonces podemos notar, si nosotros tenemos un recipiente, vamos a poner esta situación aquí. Entonces, si tenemos un recipiente acá, y entonces aquí hay un líquido, y ahora tenemos un objeto sumergido. ¿Qué va a pasar ahí? Con este objeto, lo que va a pasar es que el líquido está ejerciendo una fuerza vertical y hacia arriba, y a eso se le conoce como empuje. Pero también recordemos que el objeto tiene un peso. Pues bien, por lo tanto, dependiendo de la magnitud del peso y del empuje, se van a dar tres condiciones. Primeramente, si el peso del cuerpo es menor que el empuje, entonces en este caso el cuerpo flotará, suponiendo que tenemos acá un líquido y ubicamos una madera, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a pasar con la madera? Pues va a flotar. Entonces aquí tenemos la madera y entonces desalojará una cantidad, por lo tanto, de un líquido menor que el del volumen. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, hemos hablado sobre esto. Ahora vamos a hablar sobre la segunda condición. Si el peso del cuerpo es igual al empuje que recibe, entonces estará en equilibrio. ¿Cómo así? Bueno, que estará sumergido dentro del líquido. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el objeto. Aquí está el objeto. Entonces está en equilibrio, pero sí está sumergido. Y la tercera condición es que si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, entonces este objeto se hundirá. Entonces el objeto se va a ir allá al fondo. Esto es lo que puede pasar en el caso de que si sucediera esto, entonces el volumen del líquido desalojado equivale en magnitud exactamente al mismo volumen del objeto hundido. Y esto muchas veces lo podemos experimentar, podemos detectar el volumen de un objeto irregular ubicando una cierta cantidad en una probeta, digamos, una probeta. Entonces, por ejemplo, si tenemos 50, por decir algo, 50 centímetros cúbicos y de un líquido, y agregamos un objeto, ya con el objeto llega a subir, digamos, a 55 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el objeto ha desalojado cierta cantidad de líquido, y entonces podemos determinar a través de esto que el volumen de este objeto equivale a 5 centímetros cúbicos, porque es la diferencia de 55 menos 50.
Entonces hemos notado cómo el principio de Arquímedes nos explica cómo los cuerpos, al estar sumergidos en un líquido, tienden a tener un empuje vertical. Pero ¿qué relación hay entre la densidad y la flotación de los cuerpos? Bueno, recordemos que en la flotación interviene lo que es el peso del objeto. En este caso vamos a relacionar la densidad con lo que es el empuje. Pero vamos a ver 3 reglas importantes que nos dan a entender esto. Por ejemplo, la primera: si el objeto es más denso que el líquido en que se sumerge este objeto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se hundirá. Entonces el objeto va a estar acá. ¿Por qué? Porque es más denso que el líquido. Pero ¿qué va a pasar ahora si el objeto es menos denso? Dice que en este caso flotará. Entonces este objeto va a estar aquí arriba. Pero si en este otro punto tenemos una cierta cantidad de agua, vamos al tercero, ya vimos el segundo. En este caso, si la densidad de un objeto es igual a la densidad del fluido, va a permanecer en equilibrio. Por lo tanto, tenemos esas 3 condiciones que hay que tomar en cuenta para lo que es este principio. Podemos notar de que en algunos objetos sí se hunden. Por ejemplo, podemos notar el caso de los metales, tienden a hundirse. Pero hay otros objetos que no. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros nos referimos a empuje? Es la fuerza de empuje que experimenta un cuerpo sumergido puede estar definida de forma matemática, y esto lo podemos hacer de esta manera. Vamos a representarlo por la letra E, el empuje. Esto es igual a la densidad del fluido, en este caso la densidad del fluido, y por el producto de la gravedad, porque recordemos que tiene aquí hay un efecto de la gravedad por lo que es el volumen desalojado. Entonces tenemos el empuje, que está expresado en unidades de Newton. Tenemos la densidad del fluido, que está expresado en kilogramos por cada metro cúbico. Tenemos la gravedad, que está expresado en metro por cada segundo al cuadrado, y tenemos el volumen, que lo vamos a expresar en unidades de metros cúbicos. Entonces, en esta ocasión estamos utilizando el sistema internacional de unidades. El otro término que vamos a utilizar se conoce como peso aparente. Entonces, la pregunta que hacía al principio, cuando los cuerpos parecen más ligeros, como que se pierden peso cuando están dentro del agua. Entonces, a esto se le conoce como peso aparente. El peso aparente se puede definir como la diferencia entre el peso real de un cuerpo y el empuje. Entonces, esto se experimenta cuando está totalmente sumergido en un líquido, de esa manera. La expresión matemática es la que aparece acá: peso aparente igual peso real menos el empuje. Recordemos que todo está expresado en Newton, pero el peso real, en este caso el peso real de un cuerpo, en este caso se va a tomar como referencia el peso del objeto cuando está fuera del líquido. Recordemos que el peso fuera del líquido equivale a lo que es el producto de la masa por la gravedad, que en este caso el valor de la gravedad equivale, vamos a tomar como referencia el 9.8
metros por cada segundo al cuadrado. Entonces tenemos esta otra ecuación de peso aparente, que prácticamente es lo que dijimos, que es la diferencia entre lo que es el peso real y el empuje. Bueno, es oportuno tomar en cuenta un ejemplo para manera de poder practicar estas ecuaciones. Nos dice que la balsa de un pescador tiene una masa de 150 kilogramos y desplaza un volumen de agua de 0.5 metros cúbicos al encontrarse en el agua. Nos da la densidad del agua que se encuentra en el lago, que equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué vamos a calcular? El peso real de la balsa, el empuje que recibe al estar en el agua, el peso aparente debido al empuje recibido. Bueno, en esta ocasión, siempre recordemos que vamos a ir paso por paso, pero ahora ya no le escribo paso 1, 2, 3. Ya sabemos que vamos a encontrar datos, vamos a buscar la fórmula y vamos a sustituir. Entonces los datos que nosotros encontramos en este problema es el primero, que la balsa tiene una masa de equivalente a 150 kilogramos. Bueno, tenemos la primera. El volumen de agua igual a 0.5 metros cúbicos, entonces nos referimos a volumen, en este caso la V, igual a 0.5 sería metro cúbico, y la densidad del agua, o sea ρ, que equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, pero nos hace falta un valor extra, que es el valor de la gravedad que mencionábamos al principio, que equivale, en este caso nos vamos a tomar como referencia aquí en El Salvador, que 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos esas cuatro valores, y vamos a tomar ahora el siguiente paso, que es la fórmula. Si hubiera necesidad de convertir, porque en algunos problemas se nos presenta que a veces está en gramos o está en centímetros cúbicos, pero lo otro está hay una mezcla de diferentes sistemas de unidades, entonces habría que hacer una conversión sencillamente, pero aquí todo está en lo mismo, así que vamos a comenzar. Para la fórmula, el literal A, vamos a encontrar el peso real de la balsa. Pero ¿cuál era la fórmula que dijimos? El peso de un objeto cuando está fuera del líquido equivale al producto de la masa por el valor de la gravedad. Cuando decimos el empuje, en la parte B vamos a encontrar el empuje que recibe al estar en el agua. Y en este caso recordemos que el empuje es igual a la densidad del fluido. Vamos a escribirle acá el producto de la densidad del fluido por el valor de la gravedad por el valor del volumen desalojado, que ya nos están dando en este caso que desplaza un volumen de agua de 0.5 metros cúbicos. Y el peso aparente debido al empuje recibido, este va a ser igual, lo vamos a escribir como la letra P, peso aparente va a ser igual a lo que es el peso real menos el empuje. Entonces, como ya hemos encontrado el peso real, tenemos el valor del empuje, hacemos la diferencia y eso sería el resultado. Vamos a sustituir para el literal A, peso va a ser igual al valor de la masa, que equivale a 150 kilogramos por 9.8 metros por segundo
al cuadrado. Aquí es de tomar en cuenta esto, que las expresiones de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado equivalen a newton. Por lo tanto, vamos a usar su calculadora, verifique, la respuesta es igual a 1470 newton. Entonces, ya haciendo la operación, entonces lo expresamos en unidades de newton. Bueno, para el peso ya lo tenemos. Ahora vamos a encontrar para el literal B el empuje. Y como dijimos, el empuje es igual a la densidad del fluido, que equivale, entonces es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y además por el volumen desalojado, en este caso es 0.5 metro cúbico. Entonces, haciendo la operación matemática de esta manera, entonces nos resulta que encontramos un valor de 4900 newton. Así que en este caso podemos tomar en cuenta las unidades, las cuales vamos a eliminar, que es en este caso metro cúbico está multiplicando, y en este caso aquí esta otra variable, esta otra metro cúbico está dividiendo. Por lo tanto, por las reglas de los términos semejantes se elimina. Bueno, entonces nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que equivalen siempre a 1 newton. Ahora, para el literal C, nos pide el peso aparente debido al empuje que recibe, y esto equivale, el peso aparente, vamos a escribirlo, peso aparente es igual a el peso real, que es 1470 newton, menos el empuje, que equivale a 4900 newton. Esto es un valor que equivale a menos 3430. Usted puede verificar en su calculadora las operaciones matemáticas para ver si no he tenido error. Entonces, si el empuje es mayor que el peso de la balsa, por lo tanto esta balsa está flotando en el agua. Podemos notar que aquí equivale a menos 3430 la diferencia de newton entre el empuje y el peso real. Por lo tanto, la balsa se encuentra flotando. Bueno, esta ha sido una explicación sencilla acerca de lo que es el principio de Arquímedes.